Mañana continuarán los diálogos entre gobierno e indígenas sobre el subsidio a los combustibles y tasas de interés. En esta jornada hubo críticas de la CONAIE al Ejecutivo. La Comisión de Fiscalización inició el proceso de juicio político en contra de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Podrían ser destituidos. El Ministerio de Salud inicia 700 procesos de compra de medicinas para aliviar el desabastecimiento en los hospitales de la red pública. Un policía fue asesinado y otro resultó herido en un enfrentamiento con delincuentes. Los asesinos intentaban robar motores de embarcaciones en la isla Puna, provincia del Guayas. Los turistas en las Islas Galápagos no pudieron viajar dentro del archipiélago. Transportistas marítimos paralizaron sus actividades en rechazo al precio del combustible. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Empezamos informándole que ya se instalaron las dos primeras mesas técnicas entre el movimiento indígena y el gobierno para tratar sobre focalización de combustibles y banca pública y privada. Los líderes indígenas rechazaron en primera las declaraciones del presidente Guillermo Lasso acerca del financiamiento de las movilizaciones y lanzaron una advertencia. Veamos y escuchemos. Con la presencia de 5 ministros de Estado, los líderes de la CONAIE, FEINE y FENOCIN y sus equipos, se instalaron las dos primeras mesas técnicas sobre focalización del subsidio de los combustibles y banca pública y privada. Pero antes hubo reclamos y advertencias por las declaraciones del presidente Guillermo Lasso sobre el financiamiento de las recientes protestas. Seguimos escuchando las descalificaciones del señor presidente de la República. Y esto realmente pone en riesgo lo que hemos empezado. No podemos aceptar que se nos siga acusando que han pagado $8 a cada manifestante y en este caso venidos recursos desde el narcotráfico. El ministro de Gobierno respondió a la molestia expresada por los dirigentes. Cada uno tiene su lectura de cómo se dieron los acontecimientos. Pero si bien es cierto hay razones para estar incómodos o enojados, también hay razones para estar entusiastas y optimistas. Estamos aquí, dando la cara, poniendo nuestro contingente, con altísimos funcionarios del gobierno dispuestos a abordar con seriedad las soluciones que el país necesita. Los representantes de la conferencia episcopal llamaron a encontrar caminos de coincidencia. Llegar a acuerdos satisfactorios, que haya esa flexibilidad, que haya transparencia y sobre todo siempre hablando con la verdad. Se estableció que cada jornada será de 8 de la mañana a 5 de la tarde y que cada mesa técnica podrá extenderse hasta un máximo de 5 días, cuando se expondrán los acuerdos alcanzados en cada tema. Y en la tarde culminó la primera jornada de estas mesas técnicas, tras lo cual hubo nuevos pronunciamientos de los participantes. Jacqueline Rodas tiene un informe que actualiza el desarrollo de los diálogos. Terminó esta primera jornada del diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno. Se instalaron 2 de las 10 mesas temáticas. La primera para analizar la focalización del subsidio a los combustibles y la segunda la moratoria y los créditos en la banca privada y pública. Informaron los dirigentes que básicamente hoy fue un día para compartir información entregada por el gobierno. Sin embargo, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, insistió en que se invite al relator de Naciones Unidas para los pueblos indígenas. Escuchemos. Por parte del gobierno nacional, en los siguientes días puedan garantizar la participación de los actores que han sido solicitados por las organizaciones de los pueblos y nacionalidades. Ahora, en las 2 mesas se ha desarrollado, hemos logrado avanzar en las siguientes temáticas. Primero, se ha aperturado un proceso de debate. En ese sentido, sobre las propuestas enviadas del movimiento indígena, hemos escuchado la parte del gobierno nacional. Las 2 mesas se reinstalarán mañana a las 8:30 de la mañana. La que tiene que ver con la focalización del subsidio a los combustibles será una reunión por separado. El gobierno por su lado, al igual que las organizaciones indígenas. El ministro de Obras Públicas recalcó que la jornada de hoy fue productiva y dijo que encontraron más similitudes que diferencias con el movimiento indígena. Hemos venido todos en el gobierno a escuchar el doble de lo que hemos querido hablar. En ese sentido,
También quiero resaltar que durante este proceso de diálogo hoy hemos encontrado muchísimas similitudes, muchos acuerdos, similitudes sobre las cuales estamos construyendo acuerdos y los siguientes pasos a seguir. Hemos entregado oficialmente los números, balances, montos, han sido entregados en todo aquello que respecta pues a la banca pública. También se informó que ambas mesas trabajarán hasta el día viernes, pero si es que no se llega a un acuerdo, podrían extenderse por 2 días más. Es nuestro informe desde la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y en otro ámbito, gracias Jackie, la Comisión de Fiscalización, con votación unánime, inició el proceso de juicio político contra el Consejo de la Judicatura. Las causales tienen que ver con una presunta ilegal evaluación de los jueces de la Corte Nacional en el año 2019. Patricio Díaz nos recuerda que la denuncia busca la destitución de los funcionarios. Se leyó la denuncia del correísmo contra el Consejo de la Judicatura y luego se procedió a definir si los legisladores estaban de acuerdo en iniciar el juicio político. Todos votaron a favor. Inmediatamente vamos a notificar el día de mañana a los interpelantes y a los vocales del Consejo de la Judicatura y corren los tiempos. Este proceso es contra la expresidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, el actual presidente Fausto Murillo y los vocales Ruth Barreno y Juan José Murillo. Les acusan, entre otros temas, de ser quienes aprobaron fuera del periodo que les correspondía la evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia en 2019, que implicó la salida de varios de ellos y luego el concurso para nombrar a sus reemplazos, algo que el correísmo considera ilegal. Si se lee la documentación de respaldo que ha presentado tanto el asambleísta Fausto Jarrín como la compañera Viviana Veloz, ustedes podrán encontrar ahí una serie de situaciones anómalas, por decirlo menos. Durante la sesión se mostró preocupación por las nuevas denuncias contra el Consejo, específicamente contra el vocal Juan José Murillo, por audios en los que supuestamente sugería un dictamen a favor de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Nada tiene que ver con la filtración de audios que son un hecho posterior. Y en eso tenemos que ser nosotros absolutamente impecables. Pero evidentemente los hechos que se dan posteriores legitiman más aún este proceso. El informe, la comisión espera entregarlo al Pleno en al menos 30 días, sugiriendo la censura y destitución de los funcionarios o el archivo del proceso. El presidente de la Asamblea informó que la dirección IP, que presuntamente tuvo acceso externo a las curules de 4 legisladores, estuvo activa desde hace 2 meses. La Fiscalía empezó además a receptar las versiones de los legisladores. El presidente de la Asamblea dice que se identificaron más detalles sobre la dirección IP, que presuntamente cambió el voto de 4 legisladores, cuando el legislativo decidía la destitución o no del presidente de la República. Se me indicó extraoficialmente de que esa vinculación no es de ahora, no fue de la sesión del día martes en el proceso de destitución del presidente de la República, sino habría sido ya desde hace unos 2 meses atrás. Pero prefiere ser cauto en torno a si se usó o no en sesiones anteriores. No he dicho que se ha utilizado en ninguna otra sesión. Que habría la posibilidad de que una IP haya estado vinculado a curules es otra cosa. No. Entonces, eso también daremos los datos a la Fiscalía para que la Fiscalía pueda investigar. La legisladora Vilma Andrade, una de las afectadas con el cambio de voto, dice que esto confirma sus dudas, pues los problemas con su curul electrónica no fueron solo el día de la votación. Desde el 25 hasta el 28, 3 complicaciones para el registro de asistencia. No para votar todavía, porque no había votación, para el registro de asistencia. Desde el oficialismo señalan que el hecho de que la IP haya estado activa desde antes demostraría que el supuesto hackeo durante la votación fue algo premeditado. No ha sido una travesura de alguien, esto es un acto deliberado definitivamente y hay que llegar hasta las últimas consecuencias en la responsabilidad. La Fiscalía de su lado inició ya la recepción de las versiones de los legisladores. Vilma Andrade fue este martes y este miércoles estarán Marlon Cadena y Dalton Basigalupo. El presidente de la Asamblea también fue convocado, pero tuvo que pedir un diferimiento porque este jueves, a la misma hora, el legislativo tendrá que definir la destitución o no de su segunda vicepresidenta. El gobierno lanzó su estrategia nacional anticorrupción
para los próximos 3 años. Para empezar, se centrará en 30 instituciones que son las que considera de mayor riesgo de corrupción. El objetivo será la prevención para lograr el control de la corrupción a mediano plazo. Francisco Garcés siguió el evento. El gobierno ya tiene una estrategia anticorrupción que se aplicará en los próximos 3 años. El objetivo es modificar de a poco la cultura y así prevenir actos irregulares. La estrategia fue delineada por la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia y tendrá 9 ejes. Uno de ellos plantea trabajar en 30 instituciones que son las más propensas a esos males, cuyos funcionarios recibirán capacitación, apoyo y seguimiento de la Secretaría para la Política Pública Anticorrupción para levantar un autodiagnóstico de corrupción y generar medidas preventivas. El diagnóstico inicial determinó también la existencia de 10 áreas críticas en las que se aplicará un trabajo específico. Petróleo en todas sus fases, es decir, contratos, producción, refinación, comercialización y transporte, energía, minería, telecomunicaciones, obras públicas, seguridad social, salud, inclusión social y financiamiento. La estrategia incluye cambios en los pénsums educativos de todos los niveles, cambiar metodologías de auditoría en las entidades, facilitar las denuncias de corrupción, capacitación permanente de funcionarios e implementar políticas de control del gasto público, contratación, entre otros. El presidente Guillermo Lasso aseguró que su gobierno ha reducido la corrupción, negándose a usar prácticas políticas de los regímenes anteriores. No tenemos ni hombres ni mujeres del maletín. Esa es la realidad, queridos amigos. Y prefiero que me tilden de ingenuo. Prefiero que me digan que me ven solo a estar acompañado por expertos con prácticas del pasado que implicaban evidentes actos de corrupción, que no sabe construir gobernabilidad porque no hemos entregado ni hospitales, ni eléctricas, ni la UAFE, ni el SRI, ni las aduanas. Y no lo vamos a entregar. Uno de los retos que ahora tiene el gobierno es la aprobación de una ley contra el conflicto de intereses. El proyecto está en elaboración y será uno de los ejes en los que se sustente la política anticorrupción del régimen. El nuevo ministro de Economía y Finanzas presentó un cronograma de pagos a los municipios y prefecturas, tras los atrasos que el Estado viene arrastrando con estas entidades. Juan Carlos Aixprúa nos dirá cuánto ascienden los montos y las fechas en las que serán los desembolsos. El objetivo es que en un año las cuentas por pagar a los municipios y prefecturas estén saldadas. Así lo precisó el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. De julio a diciembre de este año, el pago será de 85 millones, mientras que de enero a julio de 2023 se cancelarán 87 millones de dólares. Esos montos corresponden a rubros como devolución de IVA y también riego y drenaje, entre otros. Tenemos un cronograma de pago que nos explica con claridad cómo estamos bajando en 172 millones de dólares una deuda que se pensaba que era un problema que nunca iba a acabar. Aquí lo estamos poniendo el punto final para en cuestión de un año poder haberla saldado. Además, el ministro Arosemena precisó que el Estado tiene que pagar en este año un valor de más de 3.000 millones de dólares como parte del modelo de equidad territorial. Una cantidad ya presupuestada, pero que puede variar. Cada 4 meses se hace un ajuste y en el último ajuste subió. Y eso ha sido obviamente una buena noticia. Eso va conforme la economía, porque se alimenta a su vez del ingreso tributario y del ingreso petrolero. A la rueda de prensa asistieron los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados. En el caso del consorcio de municipios amazónicos, todavía hay un monto de 240 millones que, según dice uno de sus representantes, les deben el último año por la ley amazónica. Nosotros queremos respuestas ya concretas, positivas. Hemos esperado más de un año. Sabemos la realidad del país, lo ha dicho el ministro, pero también sabemos que sin recursos no podemos hacer la obra pública. Mientras que desde las prefecturas también se espera el cumplimiento del cronograma de pagos y que se incluyan otros montos pendientes. Hay una deuda acumulada para las prefecturas que supera los 440 millones de dólares. Hoy estamos hablando de una parte, obviamente, de la deuda. Insisto, es de esa voluntad
de reconocer esas deudas y la voluntad de establecer una agenda de pagos. En este encuentro en el Ministerio de Economía en Quito, también se anunció que el Banco de Desarrollo del Ecuador, BEDE, aumentó el cupo de financiamiento para prefecturas, municipios y juntas parroquiales en $770 millones adicionales. Continuamos con una buena noticia. El Ministerio de Salud generó más de 700 órdenes de compra de medicamentos a través de catálogo electrónico. Primera gestión tras la declaratoria de emergencia en el sistema sanitario. Estas medicinas empezarán a llegar en 15 días a los hospitales de la red pública de salud. Carla Delgado nos amplía. La gestión ocurre luego de 15 días de la declaratoria de emergencia al sistema sanitario por el grave desabastecimiento de fármacos. El Ministerio de Salud informó que ha emitido más de 700 órdenes de compra de medicamentos mediante un catálogo electrónico. Así lo detalla la viceministra de esta cartera de Estado. La diferencia es que al ser un proceso abreviado, más rápido, está normado, los proveedores están calificados por el CIRCOP, ya hubo una revisión previa de todos los documentos y ya se cataloga un precio específico dentro del portal de compras públicas que funciona algo así como una tienda virtual, en el que solo ingresas un artículo que ya está catalogado y seleccionas cuántos quieres. ¿Por qué no se implementó antes esta estrategia para cubrir la alta demanda de fármacos en los hospitales? Porque es un proceso que requería la articulación de muchas instancias del sistema. Esta compra representa 174 millones de unidades del cuadro básico de medicamentos, entre estos para combatir enfermedades del sistema nervioso, respiratorio, enfermedades cardiovasculares, medicamentos inmunológicos, entre otros. Sin embargo, en esta lista no están incluidos fármacos oncológicos ni los que han sido reclamados por pacientes a través de la vía legal. Se están adquiriendo ya, está el presupuesto adjudicado porque viene por otra línea presupuestaria y es un requerimiento específico que necesita otro tipo de adquisición. La emergencia declarada por el presidente Guillermo Lasso mediante decreto concluirá el próximo 22 de agosto. A la par se espera que en los próximos días sea el lanzamiento oficial del proceso de externalización de farmacias, que también busca dar alternativas a la falta de abastecimiento de medicinas. Bueno, que las medicinas lleguen pronto, ¿no? Eso es lo importante. Mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, amplía en 3 meses el plazo de liquidación de las empresas públicas Fabricamos Ecuador, Fabrec, TAME y Unidad de Almacenamiento. También ordena transferir los activos y pasivos de esas compañías en liquidación a los ministerios correspondientes que señala el documento. Una vez cumplido ese proceso, se extinguirán las empresas mencionadas, las cuales fueron puestas en liquidación desde el gobierno de Lenín Moreno, pues habían generado pérdidas para el Estado. Y esta mañana un policía fue asesinado a tiros por un grupo de delincuentes que protagonizó un robo en la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil. Diego Cuenca informa que otro uniformado quedó herido tras un ataque con fusiles. El enfrentamiento ocurrió en la isla Puná cuando 2 miembros de la Policía Nacional acompañaban a personal del Ministerio de Ambiente durante una intervención en la zona. Hasta esa parte del Golfo de Guayaquil llegó un grupo de delincuentes para robar los motores a los pescadores que estaban en el sitio. Y empezó la balacera. Estaban brindando seguridad a autoridades del Ministerio de Ambiente que llegaron a hacer control de las embarcaciones de pesca de concha y camarón. En ese momento, piratas que intentaron robar los motores a bordo de las embarcaciones se encontraron con la presencia policial, iniciándose un enfrentamiento. El policía Galo Quesada Piedra, de 45 años, fue asesinado con un tiro de fusil en su cabeza. Mientras que un agente de 35 años resultó herido tras recibir un impacto de perdigones en su brazo. De inmediato fue trasladado a un hospital. Los antisociales huyeron en 2 embarcaciones y se robaron las armas de los agentes afectados, quienes eran los únicos en el sitio, sin otro apoyo de la fuerza pública en ese espacio acuático. Sociovivienda en el noreste de Guayaquil es una de las zonas más peligrosas de la ciudad. Solo ahí la policía ha rescatado a víctimas de 15 secuestros en el año 2022.
Las investigaciones determinan que hay niños involucrados en estas organizaciones delictivas. Merlin Ochoa recorrió este lugar donde solo se puede ingresar con resguardo policial e inclusive los propios uniformados piden que se proteja sus identidades. El último secuestrado fue liberado la tarde del martes. Según la policía, la víctima estaba buscando pasajeros en la avenida Chucho Benítez, cerca de la vía perimetral, cuando fue interceptado por 4 sujetos armados, quienes lo sometieron y lo secuestraron. Tras la alerta, los agentes iniciaron una persecución y metros más adelante se bajaron, dispararon contra los uniformados para huir. Uno de ellos, de 19 años, fue capturado con esta arma y municiones. 3 de ellos logran darse a la fuga. Se logra la recuperación del automotor, la persona que se encontraba secuestrada. Recorrimos las calles de Socio Vivienda 2 y por temor nadie quiere referirse al tema. En las paredes no solo hay grafitis de las mafias, también hallamos agujeros que son producto de los enfrentamientos a tiros entre delincuentes. Conversamos con un agente policial. Por seguridad no revelamos su identidad. ¿Cuántos años tienen quienes cometen estos delitos? De 13 hasta 17 años. La mayoría son menores de edad. ¿Qué tipo de arma de fuego tienen los menores de edad? La mayoría son entre pistolas, revólveres. ¿Fusiles? También. En lo que va del año, 15 personas han sido rescatadas, la mayoría taxistas informales. Ellos fueron secuestrados en diferentes partes de Guayaquil, pero la policía los encontró ahí. En el piso aún están algunos accesorios de los carros cuyos dueños fueron asaltados. Y es que las investigaciones determinan que aquí no solo que operan organizaciones narcocriminales que además se dedican al secuestro, también utilizan estas casas para esconder y maniatar a las víctimas. 17 bandas desarticuladas. Tenemos asimismo 117 armas recuperadas, decomisadas. Socio Vivienda 2 es un barrio de 2 kilómetros cuadrados que está ubicado en el noroeste de Guayaquil. Ahí habitan cerca de 30.000 personas. La mayoría vivía en las riberas del Estero Salado, pero en el 2013, en el gobierno de Rafael Correa, fueron reubicados en este proyecto habitacional. Son 3 las peligrosas organizaciones que se disputan el control para el tráfico de drogas, secuestros y robos. El incremento constante de droga incautada en el país refleja el crecimiento de esta ilícita actividad en el Ecuador, lo cual inquieta a las autoridades. Nuestro país pasó a ser un país exportador de droga al mundo. Paul Romero con el informe. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, reconoció que el país pasó a una nueva etapa en la lucha contra los carteles de la droga que modificaron la estrategia con el Ecuador para sus actividades ilícitas. El Ecuador dejó de ser un país de tránsito y es un país considerado ya de exportación. Pero este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. El periodista de investigación Arturo Torres considera que empezó en 2008 cuando se tomaron decisiones políticas e ideológicas del gobierno de turno. Y empiezan a conocerse los contactos de las FARC con el gobierno de Rafael Correa y se debilita, de hecho, el control y el intercambio de información para poder coordinar operaciones antidrogas junto con la decisión de la salida de la base de Manta. Nos quedamos ciegos frente al narcotráfico. Se estima que por Ecuador sale más de la mitad de la producción de droga de Colombia para 3 grandes carteles que distribuyen al mundo: los mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, además del cartel de Albania. Pero ¿cómo llegaron al país? Se desestructura el control integrado que había antes, por ejemplo, en los puertos, y todo esto se supedita a la política. Migración, la información de quienes ingresaban al país deja de estar en el control de la policía y pasa al Ministerio de Gobierno. El experto en inteligencia Edison Romo asegura que el aparecimiento de bandas como los Choneros, Lobos, Tiguerones tiene vinculación directa con los carteles internacionales. Los carteles se dieron cuenta que es mucho mejor operar con bandas delictivas de cada país y no estar haciendo su presencia de ellos, sino solamente sus cabecillas. La tarea del gobierno, dice el experto, es desarticular a estos grupos. El Ecuador es un país débil en los temas de seguridad aeroportuaria, portuaria, de puertos e incluso en las fronteras terrestres. Y claro, aquí tiene que
recordarse nuevamente el tema de la corrupción. Es decir, en nuestro país hay una corrupción generalizada y por eso es que hay la presencia del narcotráfico en nuestro país. Según la ONU, Ecuador es el tercer país después de Estados Unidos y Colombia que más droga ha incautado en lo que va del año, casi 100 toneladas. Y más adelante, transportistas marítimos protestan ante el alza de combustible en la isla Santa Cruz del archipiélago de Galápagos. Ya regresamos con este informe. Como decíamos, los turistas en Galápagos no pueden trasladarse desde la isla Santa Cruz a otras islas. El transporte marítimo está paralizado por las protestas en contra del alza de combustible, como nos informa Javier Castro. Este miércoles los turistas en la isla Santa Cruz en Galápagos amanecieron con la sorpresa de que no podían trasladarse hacia otras islas. Muchos resultaron afectados, pues tenían un itinerario establecido y sus planes se desbarataron. Es una pena no podernos ir a San Cristóbal otra vez, porque ahí tenemos el vuelo y ahora estamos aquí fregados. Y es que el transporte marítimo en Santa Cruz se paralizó. Taxis acuáticos, embarcaciones interislas suspendieron el servicio como protesta al incremento del precio del combustible naviero. De la noche a la mañana se aumentó casi $1 por galón y esa es la situación por la cual nosotros ya no podemos estar dando el servicio porque lamentablemente estamos trabajando a pérdida. Ellos rechazan que desde este miércoles para el segmento naviero en Galápagos el galón del diésel tiene un valor de $4.71 y la gasolina extra $4.50. Sostienen que son valores extremadamente altos. El alcalde Ángel Llanes argumenta que este sector debe ser incluido en el subsidio al combustible. Este transporte intracantonal es un transporte que de una u otra manera es también de pasajeros y esto está afectando porque están considerados como si fuera transporte turístico y los precios de los pasajes se mantienen de hace más de 5 años. Por su parte, los operadores turísticos temen que esta paralización golpea la economía de Galápagos, justo cuando empezaba a recuperarse. Después de 18 meses de pandemia y un paro de 18 días, la reactivación económica de Galápagos tenía una proyección positiva y sostenible. Lastimosamente, nuevamente este tipo de acciones, no aprendemos las lecciones, perjudican el destino y sobre todo la imagen de Galápagos. Mientras, hay incertidumbre entre los turistas que no saben cuándo van a poder salir de Santa Cruz y preocupación entre los comerciantes que dependen de las actividades turísticas y vaticinan una grave afectación de la imagen de Galápagos. El cauce del río Coca fue desviado cerca de la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair para construir varias obras. Un informe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos sugiere a la SELEC que analice nuevas soluciones para tratar de salvar a esta millonaria hidroeléctrica. Con Paul Romero, conozcamos más. 1 kilómetro río abajo de la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair se desvió el cauce del río. Es parte de la primera etapa del proyecto de construcción de obras para la protección de la hidroeléctrica amenazada por la erosión. Son estructuras temporales para encauzar el flujo del agua y despejar el área en donde se instalará la primera pantalla de pilotes. Roque Proaño, integrante de la Comisión Ejecutora del Río Coca, nos explica sobre esta primera fase del proyecto. Construir todas las atajías que estamos viendo y manejar el río por el lado izquierdo. Adicionalmente, en esta etapa 0 hacemos la primera pantalla, conformada por lo que se denomina pilotes secantes. Para este trabajo, la SELEC adjudicó el contrato por $14 millones. Aquí empezó la construcción de la vía guía, en donde se colocarán 240 pilotes de hormigón armado de 24 metros de profundidad para tratar de salvar la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Sin embargo, existe inquietud en las autoridades tras un informe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos que sugirió a la SELEC que busque otras alternativas de solución para proteger esta obra en donde están en riesgo más de $3.000 millones. Hay que evaluar si a lo mejor es más conveniente hacer otro tipo de obra. Otro tipo de obra que contemple metodologías de construcción y diseños más conocidos, digamos. La erosión regresiva está a 8 kilómetros de la captación desde hace un año, pero el riesgo se mantiene porque el fenómeno natural avanza por los costados, lo cual vuelve todo incierto.
La Corporación Eléctrica no ha detenido el trabajo, pese a que se podría modificar todo el plan para la protección de la hidroeléctrica más grande del país. Un macabro crimen estremece a la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. Un hombre habría degollado a su pareja y enterrado su cuerpo en el patio de la casa en la que vivían junto a un niño. La mujer fue reportada como desaparecida por los mismos familiares del presunto asesino. Cristian Tinajero con la trágica historia. En esta fosa, cavada en el patio de su casa, ubicada en el barrio 10 de agosto, sur de Ibarra, fue encontrado el cuerpo de Jessica Yadira Narváez Imbaquingo, de 28 años. La última vez que sus familiares la vieron con vida fue en el bautizo de su hijo de 11 años, el domingo pasado. Entonces tenemos versiones por parte de los familiares que este ciudadano, Héctor David, se acerca al evento de la fiesta en una motocicleta y procede a retirar de la fiesta a su actual pareja, a la señorita Jessica y a su hijo Anthony. Según la policía, el crimen habría ocurrido durante la madrugada del domingo, en la casa donde vivía con su pareja, quien sería el principal sospechoso. A través de labores de inteligencia pudimos determinar que ellos ingresaron aproximadamente a la 1:30 de la mañana a su domicilio. Al parecer este hecho se desencadena por una situación de celos. Horas después, la mujer fue reportada como desaparecida por familiares del presunto asesino, quienes además comenzaron a desocupar la vivienda donde estaba enterrada la joven. Esto llamó la atención de los moradores y alertaron a la policía. Durante la velación de sus restos, su familia clamó por justicia. Su madre no pudo contener las lágrimas al contar cómo su hija vivió sus últimos instantes de vida. A mi hija le han puesto por ahí el cuchillo, me la han matado. Desde pies de mi hija y está cortada la mano, mi hija. El presunto autor del femicidio, junto con su hermano y su prima, fueron detenidos por la policía. Hasta el cierre de este reporte, la audiencia de formulación de cargos aún no se instalaba. 6 personas fueron detenidas por agentes de la policía. Son sospechosos de tráfico de migrantes. Cobraban por el servicio entre 14 y 17 mil dólares. Alex Pila nos cuenta cómo operaba esta banda. Fueron capturados mientras dormían. Los 7 allanamientos fueron simultáneos en Cañar, Guayas y Pichincha. Se los acusa de tráfico de migrantes. 6 ciudadanos aprehendidos. De ellos, 3 registran antecedentes y uno de ellos ya antecedentes por tráfico ilegal de migrantes. Los sospechosos pedían entre 14 y 17 mil dólares por transportar a quienes aspiraban llegar a los Estados Unidos. Aceptaban letras de cambio en blanco y escrituras de propiedades. Tenemos ciudadanos que han sido detectados y deportados. Y hay otros ciudadanos que todavía se desconoce el paradero. Sus víctimas eran de Cañar y Azuay. Con documentación falsa, abordaban vuelos en Quito y Guayaquil. Pasaban por varios países, entre ellos Panamá, Nicaragua, El Salvador y Belice, para llegar a México y luego cruzar la frontera hacia Estados Unidos. El tiempo de trayectoria era de unos 15 días. Y uno de los ofrecimientos que tenían era el que una vez que cruzan la frontera, supuestamente, porque esto no es así, supuestamente les hacían un trámite de regularización con las autoridades del país de destino. En poder de los detenidos se encontró evidencia que los vincula con el delito. Como documentos, escrituras, itinerarios de viaje, cheques y reservas de hotel. La policía continúa con las investigaciones para capturar en el extranjero a otras personas que estarían involucradas. El mundo es testigo esta noche de la luna llena más grande que se podrá ver en todo el año 2022, pues coincide con el periodo en que nuestro satélite natural está más cerca de la Tierra. El fenómeno ha sido visible primero en el continente asiático, luego en Europa, y desde donde llegan estas imágenes, precisamente imágenes impresionantes. Vean ustedes qué tamaño de luna. La superluna alcanzó su máximo esplendor desde hoy y su brillo excepcional será visible incluso hasta el día viernes.
Alrededor del mundo, la luna llena de julio recibe varios nombres, caracterizados por situaciones atmosféricas como tormentas. Por ejemplo, se la dice la luna de trueno o la luna de heno en Europa, por la máxima cosecha del producto que se alcanza en este mes. A observar la luna entonces. Bien amigos, con esta invitación a ver este espectáculo maravilloso de la naturaleza, nos despedimos hasta el día de mañana. Desde luego sigan ustedes con las noticias aquí en Ecuavisa, en ecuavisa.com, concretamente, muy fácil, información verificada siempre.